Hola, ¿cómo estás? Bueno, quiero compartir con ustedes un pensamiento, un análisis que he hecho sobre la religión cristiana y ciertos análisis que quiero compartir con ustedes. Hace unos días una persona me preguntó, ¿por qué los judíos no aceptan a Jesucristo como el Mesías, como su Salvador? ¿Por qué no reconocen que ya Jesucristo vino hace aproximadamente 2000 años? Yo pienso que la respuesta a esa pregunta está en la Biblia. Jesucristo dijo que nadie es profeta en su propia tierra. Y también, pues, el mismo Jesucristo dijo que no cae un pájaro en tierra sin que el Padre del cielo lo permita. Quizás Dios no ha querido aún de que ni los judíos, ni los musulmanes, ni el resto de las religiones lo reconozcan a Jesucristo como su Salvador, su Mesías. Pero este no es el tema del cual quiero eh, contarles, sino está relacionado con el matrimonio. Para los cristianos católicos, para poder comulgar, algunos sacerdotes dicen que para poder comulgar debe la persona estar casada por la iglesia. Y para los evangélicos, para poder ministrar, es decir, para poder ser pastor en su iglesia, debe la persona estar casado con la persona con la cual conviven. Es decir, si una persona está casada con otra y dejaron de convivir juntos y esa persona convive con otra, pues no pueden, esa persona puede ser pastor o pastora, o como lo dicen, no puede ministrar, sino que debe divorciarse de aquella persona con la cual ya no vive y casarse con la que sí está conviviendo. Porque según ellos, pues hacer eso es estar en gracia con Dios, es estar libre del pecado. Y para los católicos, eh, convivir en concubinato es pecado. Yo no entiendo por qué el enseñamiento con el concubinato, ¿no? Cierta ocasión le pregunté a un sacerdote por qué siempre tienen que referirse a los que viven en concubinato. Y salta pues las palabras de Jesucristo, pues. Estar en pecado, pues yo pienso que todas las personas están en pecado. En cierta ocasión al mismo Jesucristo, el joven rico le dijo, maestro bueno. Y Jesucristo dijo, ¿por qué me dices bueno si solo Dios es bueno? Y también con respecto al matrimonio, por el simple hecho de que la persona esté casada por la iglesia, no significa que la persona esté libre de pecado. Hay muchas personas que se casan por la iglesia y para poder casarse por la iglesia deben obligatoriamente casarse por lo civil. Pues hay muchas personas que se casan por lo civil, después se casan por la iglesia y después se divorcian por lo civil y se casan con otra persona por lo civil. Mas, sin embargo, estas personas siguen comulgando porque ya se casaron por la iglesia. Eso es aceptado por la religión católica. Mas, sin embargo, Jesucristo dijo algo que es contrario a esa doctrina humana, se podría decir, del cristianismo católico. Jesucristo dijo que todo el que vea a una mujer para codiciarla está pecando con ella en su corazón. Es decir, que si un hombre ve a otra mujer, a una mujer y dice cosas y se imagina cosas en su mente, pues ya esa persona está en pecado. Y si está en pecado no debería comulgar. Pero además dijo Jesucristo, de que el hombre que se divorcie de su esposa y se case con otra, comete adulterio. Y el hombre que se case con la mujer divorciada también comete adulterio. Y estar cometiendo adulterio es estar en pecado. Entonces, si para poder comulgar la persona debe estar casada por la iglesia, no debería haber ensañamiento única y exclusivamente con quienes viven en concubinato, sino también con aquellas personas que, a pesar de estar casados por la iglesia, no conviven con la persona con la cual se casaron, sino que conviven con otra o se han casado con otra. Es decir, se han divorciado por lo civil y se han casado con otra persona y comulgan, pues. Esa doctrina humana contradice a la doctrina de Jesucristo. Yo pienso pues que debería haber algún tipo de modificación en esta doctrina humana. En cierta ocasión Jesucristo retomó las palabras del profeta Isaías cuando dijo, este pueblo me adora con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto porque enseñan doctrinas que son preceptos de los hombres. Obviar las palabras de Jesucristo cuando dijo que si un hombre se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, es estar en pecado. Entonces, si una persona está casada por la iglesia y no convive con esa persona, sino que convive con otra, pues también esa persona está en pecado y no debería comulgar. En ese sentido, no solamente quien convive en concubinato no debería comulgar, sino también esa persona. Sin embargo, la iglesia únicamente, o no digo la iglesia, pues quizás la iglesia tenga otra perspectiva, pero si no, algunos sacerdotes y algunas personas pues dicen
de que si no se está casado por la iglesia, no se puede comulgar. Yo pienso que allí predomina la doctrina del hombre y no la doctrina de Jesucristo, o no la doctrina de Dios. Jesucristo bien retomó aquellas palabras del profeta Isaías y bien lo explicó cuando dijo que si un hombre se divorcia y se vuelve a casar, comete adulterio. Y si está cometiendo adulterio, está en pecado. Y si está en pecado, no debería comulgar. Lo mismo ocurre con los evangélicos cuando ministran. Si están casados con una persona y se divorcian y se casan con otra para poder ministrar, pues están cometiendo adulterio y están en pecado. En el Antiguo Testamento se narra la historia de un hombre y una mujer que se casó y su esposo falleció sin tener hijos. Según la tradición judía, ella debió casarse con el hijo que le sucedía a su difunto esposo y tener hijos para el hombre fallecido. Onan, o algo así se llamaba la mujer. Pues así ocurrió. Esa mujer viuda se casó con el hermano que le sucedía a su difunto esposo y este hombre también falleció sin tener hijos con ella. Pero dice la Biblia que este hombre que se casó con esa mujer, en su mente, cuando entraba en su esposa, es decir, cuando tenía relaciones sexuales, en su mente él decía que no quería tener hijos para su hermano. Y la Biblia dice textualmente que ese hombre se derramaba en tierra. Nosotros sabemos que eso es un método anticonceptivo. Derramarse en tierra, es decir, no eyacular dentro de la persona es un método anticonceptivo. Dice la Biblia que Dios vio esto, es decir, que Dios vio que el hombre no tenía relaciones sexuales con su esposa para procrear, sino para satisfacer su propio deseo carnal. Y dice la Biblia que Dios vio eso y le quitó la vida a ese hombre. Eso da a entender de que si un hombre y una mujer se casan, debería ser para procrear y no para satisfacer el deseo carnal. Entonces, si una pareja de un hombre y una mujer tienen 10 años de casados, mínimo deberían tener 9 hijos. Si una pareja de casados de 10 años tiene 1 o 2 hijos, significa que el resto del tiempo que llevan casados han estado teniendo relaciones sexuales no para procrear, sino para satisfacer la carne. En ese sentido, esas personas estarían en pecado y no deberían de comulgar. Es un análisis que tengo pensado hace mucho tiempo y quería compartir con ustedes. Porque ha habido, desde mi perspectiva, y no quiero señalar a la iglesia, ni culparla, ni desprestigiarla, ni decir nada malo contra ella, porque sé que es una iglesia sagrada, fundada por Jesucristo, que es el mismo Dios, y no tengo nada contra la iglesia. Dios me perdone si pueden estas palabras ser una arremetida contra la iglesia, sino que simplemente mi perspectiva es que debe haber una reforma a esos preceptos del hombre, como lo dijo el profeta Isaías, a esos preceptos del hombre, a esa perspectiva, a esa imposición de que se imponga por encima de la doctrina de Dios la doctrina del hombre. Si un hombre y una mujer están casados, no deberían divorciarse. Y si están casados, debe ser para procrear. En la cultura judía antigua, el hombre y la mujer se casaban y era una bendición tener la mayor cantidad de hijos como sea posible. Hoy en día no pasa eso. Hoy en día un hombre y una mujer se casan y a pesar de que vivan 5, 10, 20, 30 años, escasamente tendrán 2, 3 o 4 hijos. ¿Qué ha ocurrido el resto del tiempo? Este análisis lo comparto con ustedes para que ustedes también analicen y le den una profundización a este pensamiento, a mi perspectiva. Quizá yo esté equivocado. De nuevo digo que no lo hago con el propósito de desacreditar a nadie, sino simplemente es un simple análisis con respecto a lo que es el matrimonio, a lo que es estar en pecado y a lo que significa o a lo que debería significar el matrimonio y la preparación para recibir la Sagrada Eucaristía. Jesucristo dijo: el que coma de mi carne y beba de mi sangre no saboreará la muerte. Pero Jesucristo en ningún momento dijo: para poder comer mi carne y beber mi sangre deben hacer tales cosas. Deben cumplir con este requisito, con este requisito. Y Jesucristo también dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sor Faustina Kowalska, la Santa Faustina Kowalska de Polonia, ella transmitió un mensaje. Jesucristo se le apareció
y le dio la orden de que difundiera el mensaje de su divina, de su infinita misericordia. Y dice la Santa Faustina que Jesucristo le dijo de que no hay pecado que la infinita y la divina misericordia de Jesucristo pueda perdonar. Por más grave que sea el pecado, Dios le perdona ese pecado. Entonces, si la misericordia de Dios es tan grande, es tan infinita, como así lo explica Santa Faustina, pues debería aplicarse esa divina misericordia a las personas que viven en concubinato. Porque existe la posibilidad de que esas personas se acerquen a la Eucaristía con un corazón arrepentido, con un corazón ansioso de recibir a Jesucristo. En su mente, la persona bien podría planificarse, pensar, decir, yo quiero ir a recibir a Jesucristo. Sé que soy pecador, pero quiero ir a recibir a Jesucristo porque lo reconozco como mi Redentor, mi Salvador, mi Mesías, mi Dios. Y esa razón debe ser el motivo por el cual se le deba permitir a esa persona recibir a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. En base a que él reconoce a Jesucristo como su Salvador y su Redentor, y en base a la divina misericordia de nuestro Señor. No hay pecado que la divina misericordia no pueda perdonar. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Pequé, Señor, pequé. Yo pienso que esa doctrina debería ponerse en práctica en la actualidad. Seguimos en contacto.